Oso y su abuelo, de Nigel Gray, ilustraciones de Vanessa Cabal. Cada viernes Osito visitaba a su abuelo. ¿Cómo está mi osito preferido?, le preguntaba siempre el abuelo. Bien, decía Osito. ¿Y cómo está mi abuelo preferido? También bien. ¿Cómo puede estar un abuelo viejo?, contestaba. Cada viernes merendaban juntos y Osito se dedicaba a mirar el jardín desde la ventana. En el jardín había un árbol muy grande y muy viejo. En el árbol colgaba una plataforma a la que el abuelo llamaba la casa del árbol. El abuelo había colocado una escalera para que Osito pudiera subir hasta ella. Después de la merienda, el abuelo y Osito siempre iban a la casa del árbol. Allí sentados juntos, contemplaban el mundo. La vida es un regalo, Osito le decía al abuelo. No la eches a perder. No, lo intentaré, abuelo. Me esforzaré, contestaba Osito. Esforzarse es lo mejor que puede hacer un oso, decía el abuelo. Desde la casa del árbol veían todo el jardín del abuelo, verde y lleno de plantas. El abuelo lo llamaba la selva. También veían una colina verde que tenía 3 rocas grises en lo más alto. El abuelo la llamaba la colina de los 3 osos. Los dos miraban el río que serpenteaba por el valle y que iba caminando de color según el tiempo que hacía. Alguna vez al atardecer parecía dorado y el abuelo lo llamaba el río de los rizos de oro. Los dos miraban la chimenea de una vieja fábrica, donde el abuelo había trabajado desde joven. La llamaba la fábrica de la juventud perdida, pero ya no salía humo de la chimenea. El abuelo y Osito subían a la casa del árbol cuando hacía sol, o cuando hacía viento, y cuando llovía, siempre que no fuera demasiado fuerte. Incluso subían cuando había nevado. Llevaban un cartón para sentarse encima, pero se quedaban mucho tiempo. Cada viernes se sentaban cómodamente sobre la plataforma del árbol. Cuéntame una historia, abuelo, pedía Osito. El abuelo le contaba historias de cuando era joven. Osito escuchaba y era muy feliz. Pero un viernes algo cambió. Lo siento, Osito, hoy no puedo salir, dijo el abuelo. El abuelo está sentado en su sillón y Osito en uno de los brazos. El abuelo contó a Osito una historia cuando él era un oso pequeño. El viernes siguiente, Osito no fue a casa del abuelo, ya que su madre lo llevó al hospital. Allí se encontró con el abuelo, que estaba en cama. «Eres perezoso, abuelo», dijo Osito. «Sí lo soy», respondió el abuelo. «No me he levantado en todo el día». La mamá de Osito fue a hablar con el médico y Osito se sentó en la cama del abuelo y le cogió la pata. «Cuéntame una historia, abuelo», dijo Osito. «Lo siento, estoy muy cansado», contestó el abuelo. «¿Por qué no me la cuentas tú esta vez?». Entonces Osito le contó una historia sobre un oso pequeño que cada viernes visitaba a su abuelo y que los dos subían a la casa del árbol que había en el jardín y le escribió todas las cosas que veían desde allí. «¿Y te ha gustado la historia, abuelo?», preguntó Osito al terminar, pero el abuelo no contestó. Entonces volvió la madre del osito, enseguida llamó a la enfermera y la enfermera llamó al médico. La madre de Osito le explicó que el abuelo se había dormido muy profundamente. «¿Cuándo se despertará?», preguntó Osito. Su madre lo abrazó y lo consoló. «No se despertará más», le dijo. Osito y su madre volvieron a la casa del abuelo. Subieron a la escalera que llevaba a la plataforma del árbol. Se sentaron juntos y lloraron en silencio, muy abrazados, mientras contemplaban el paisaje que también conocían. «Cuando sea abuelo, quiero ser tan bueno como lo fue el abuelo conmigo», susurró Osito llorando. «Así será, Osito», dijo su madre. «Así será». Cuando Osito fue grande, arregló la casa del árbol y contó a su nieto las historias que le contaba a su abuelo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.